Hola, hola. Vamos a ver equilibrio de una partícula. Cuando nosotros tenemos una partícula, no vamos a tener en cuenta las dimensiones de esta partícula. O sea, vamos a tener un punto material y en ese punto material va a estar concentrada toda su masa. Entonces, sabemos que dependiendo de cómo está esta partícula, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener que esta partícula pueda estar en equilibrio o incluso pueda moverse. Pueden actuar muchas fuerzas sobre ella. Por ejemplo, podemos colocar una partícula que sea igual a una pequeña cajita muy diminuta. Entonces, sobre esa partícula que se encuentra en el suelo, va a actuar la fuerza normal. Entonces, eso representamos aquí así como una N. Además, el campo gravitatorio que ejerce una fuerza llamada fuerza de la gravedad, fuerza peso, que le podemos llamar así P. Entonces aquí va a estar ubicada así. Entonces, en este caso tenemos la fuerza, tenemos el peso. Podemos tener además una fuerza externa. Esa fuerza externa se puede descomponer. Entonces, la fuerza en I se va a equilibrar con la fuerza peso y normal. Y la fuerza en X necesariamente se va a tener que equilibrar con otra. En este caso, nosotros tenemos que sobre esta partícula actúan varias fuerzas, muchas fuerzas, pero ¿qué características se tiene que cumplir? Que la sumatoria de las fuerzas, de las componentes de la fuerza en X debe ser igual a 0. Y que la sumatoria de la fuerza en el eje Y debe ser igual a 0. Incluso podemos tener muchas fuerzas, ¿verdad? O sea, voy a tener, por ejemplo, para el caso de X, tengo dos fuerzas en la horizontal. La fuerza X que apunta en sentido positivo, si tomamos que todo lo que apunta para la derecha es positivo y todo lo que apunta para arriba también es positivo. Entonces, ahora aquí podemos tener que la fuerza hacia el eje X positivo va a ser Fx menos F cursiva, una fuerza que está en contra. Eso me da 0. Si me da 0, yo puedo decir que tengo equilibrio en la horizontal. Pero para que la partícula esté completamente en equilibrio, también necesito que la sumatoria de las fuerzas en I se hagan 0. Entonces, aquí tenemos la fuerza en I, el peso que va para abajo y la normal también va para arriba. Y la suma de esas tres fuerzas deben de ser igual a 0. Entonces, para que una partícula esté en equilibrio, necesitamos que la fuerza resultante sea igual a 0. No que el peso sea 0, no que la normal sea 0, sino que la sumatoria de todas las fuerzas, sean igual a 0. De forma vectorial, esto como me va a quedar para el dibujo que escribí ahí. Teníamos la normal. Entonces puedo decir, bueno, voy a tener que la fuerza más el peso más la normal son iguales a 0. Pero esto luego desglosamos por componentes para que sea de una manera más sencilla resolver los ejercicios. Entonces, para que una partícula se encuentre en equilibrio, nosotros solo necesitamos que la sumatoria de las fuerzas
que actúen sobre la partícula o sobre el sistema de partículas sea igual a 0. Esa es la primera condición. Entonces, si una partícula se encuentra en equilibrio, necesariamente la fuerza resultante es igual a 0. No hablamos de que esta partícula rote, ¿sí? Solamente esta partícula lo que podría hacer es trasladarse, o sea, moverse en la horizontal o moverse en la vertical, hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para continuar con el concepto de equilibrio, pero de un sólido rígido, antes tenemos que hablar del concepto de momento de una fuerza. Cuando hablamos de momento de una fuerza, cuando tenemos un cuerpo extenso, como el rectángulo que se muestra acá, vamos a tener que en el centro, como es una barra homogénea y geométrica, en su centro va a estar su centro de gravedad. Entonces podemos hallar el momento con respecto a ese centro de gravedad. Entonces la fuerza que está para la derecha vamos a llamarle F1. La fuerza que está para la izquierda le vamos a llamar F2. ¿Sí? Entonces, esta fuerza 1, si yo me olvido de la fuerza 2, esta fuerza 1 va a tender a levantar esta viga. Entonces acá eso muestra con el signo más. Y F2, acá yo tengo el centro de gravedad. Entonces me olvido que existe F1 y F2, ¿qué va a hacer sobre esta viga? Va a tratar de hacerlo girar en el sentido horario. Sentido horario es momento negativo. Sentido antihorario es momento positivo. Entonces, cuando una fuerza hágase girar en sentido horario, yo voy a tener que es saliente, entonces voy a tener un momento negativo. Y si lo hago girar en sentido antihorario, entonces si es antihorario, su sentido de giro va a ser positivo. Bueno, momento resultante. Podemos hallar la resultante con respecto a un punto. Vamos a llamarla a este punto O. Y vamos a decir que tenemos varias fuerzas. Por ejemplo, esta va a ser la fuerza 1. La fuerza 2 podemos colocar acá. Fuerza 3. Y una fuerza 4. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Que el momento resultante es la suma de todos los momentos. O sea que tenemos el momento de la fuerza 1, el momento de la fuerza 2, el momento de la fuerza 3, el momento, vamos a llamarle a este 3. Ya este vamos a llamarle, no estaba bien, al revés, no es. Momento de la fuerza 1, momento de la fuerza 2, momento de la fuerza 3, momento de la fuerza 4. ¿Y cómo se calcula el momento resultante? El momento resultante se calcula como la sumatoria de todos los momentos, primeramente. Entonces, el momento con respecto a O del punto R va a ser igual a la suma del momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza 3. Más el momento de la fuerza 4. Entonces, eso es hallar el momento con respecto al punto O. La suma de los momentos individuales nomás ya es. No hay mucha complicación ahí. Una vez que conocemos nosotros ya el momento de una fuerza, que es el que produce el efecto de giro con respecto a un eje, ¿sí? Que podemos tener momento positivo, que podemos tener momento negativo.
Y la ecuación matemática de momento, ¿cuál era? Momento es fuerza por desplazamiento. Entonces, la fuerza, podemos sacar la dirección. Y el desplazamiento es la distancia más corta entre la línea de acción y el pivote. O sea, esto es el brazo. Y lo mismo para la otra fuerza. Entonces acá colocamos la línea de acción de la fuerza. Y una vez que tenemos esa línea de acción, podemos hallar el brazo. Y el brazo, que era la distancia más corta entre la fuerza o la línea de acción de la fuerza y el punto de giro, ¿verdad? El punto donde pasa el eje de giro. Entonces, en ese caso, el brazo es esta distancia. Ahí está. Entonces, este va a ser también un brazo. Este también es brazo. Entonces, acá, para la fuerza 2, su brazo es perpendicular. Para la fuerza 1, su brazo es perpendicular. Entonces, siempre lo que tenemos que ver es cómo hallar los brazos, de acuerdo a los datos del ejercicio. Entonces, el momento de la fuerza resultante es la suma de todos los momentos. Y finalmente podemos ya hablar del equilibrio de un cuerpo. Cuando estoy hablando de equilibrio de un cuerpo, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que esto ya no es una partícula. Entonces, no es suficiente con decir que la fuerza resultante sobre este cuerpo es 0. No puedo tampoco decir que este cuerpo, por ser extenso, sí o sí gira. Puede ser que esté quieto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, ver dónde está su centro de gravedad, que va a ser uno de los puntos más importantes. Al mirar la figura, yo puedo decir que esta es una línea recta. Y justo a la mitad podría yo dar bueno, yo puedo tener un cuerpo extenso. Este cuerpo extenso puede tener su centro de gravedad. En ese centro de gravedad va a actuar la fuerza peso. Después voy a tener la fuerza 1, la fuerza 2. Y tenemos que ver con respecto a qué punto nosotros calculamos el momento. Puede ser con respecto a cualquiera de estos tres, pero lo que podemos tener de seguro es que si está en equilibrio, ¿sí? Si está en equilibrio, necesitamos dos condiciones. La primera condición es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. Y la segunda condición es que la sumatoria de los momentos sea igual a 0. Entonces, si yo digo que la sumatoria de los momentos es igual a 0, esta varilla no va a poder girar. O sea, la fuerza 2 no le va a traer por acá y la fuerza 1 no le va a traer por acá. Porque no pueden girar con respecto a este punto. Van a estar en equilibrio, o sea, esto está en equilibrio. Entonces tenemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando cumple con dos condiciones. La primera, que asegura que el cuerpo no se desplace, ¿sí?
Y la segunda, que asegura que el cuerpo no va a girar, o sea, no rote alrededor de un punto determinado, ¿sí? Entonces, un cuerpo se encuentra en equilibrio necesariamente cuando cumple la primera y la segunda condición de equilibrio. La primera es necesaria, sí, pero no es suficiente. La segunda condición es necesaria, sí, pero no es suficiente de manera aislada. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio necesitamos las dos condiciones. Tanto que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de los momentos sea igual a 0.